Mi nombre es Hatsiri Isabel Mena Vidal del grupo Cuarto F y el día de hoy les voy a hablar sobre una cápsula informativa sobre el podcast. Buenos días, el día de hoy hablaremos sobre qué es un podcast. El podcast es la radio hecha a tu medida donde escuchas lo que quieres cuando tú quieras. El podcast es una grabación de voz que se cuelga en internet para que aquellos que estén interesados en el tema del que se trata. En el mundo hay 50 millones de personas que escuchan podcasts a diario. ¿Quieres saber más sobre este tema? A continuación, te voy a presentar lo que puedes hallar en un podcast. Puede ser un audio digital donde se combinan voces, música y efectos sonoros. Normalmente suelen presentarse en formatos MP3 o WAV. Las grabaciones en podcast se alojan en una web desde donde pueden ser descargadas y muchas veces reproducidas en directo. A continuación, te voy a presentar qué es lo que tiene que tener un podcast. El audio es lo principal. Puedes tener un programa sensacional, pero sin una buena captación va a ser difícil conquistar a los oyentes, y un buen audio comienza por un buen micrófono. No necesitas de un micrófono caro para crear buenos podcasts. El secreto es escoger el adecuado. A continuación, te voy a presentar cuál es la función de un podcast. Obviamente, la principal utilidad que se le puede sacar a un podcast es el de, como usuario, crear un programa para compartir tus conocimientos, noticias, opiniones, etc. sobre un tema en concreto. Los podcasts también se pueden utilizar para compartir conocimientos y información en formato de audio. ¿Quieres saber qué tipos de podcasts existen? Hay variantes o tipos de podcast. Está el podcast de audio, el podcast de video, podcast mejorados, podcast de Creation, de Spreaker y de Spotify. Existen otros tipos, pero estos son los más escuchados. ¿Quieres saber cuáles son los podcasts más escuchados en México? Está la legendaria Leyenda. Se ha convertido en el podcast más escuchado en México durante el periodo 2020. También el horóscopo de hoy, el segundo podcast más escuchado en México, sin ninguna duda. Se regalan dudas, la cotorriza, marcha de baile y la meditada. Es así como se despide su servidora, Hatsiri Isabel Mena Vidal. Espero y haya sido de su agrado.